Claro. No sé, Carlos, quisieras comentar algo con respecto a los formatos. No, no. O sea, el futuro de la televisión está en el formato melodramático con todas las características que esto conlleva, es decir, en las series y telenovelas. Eso sin duda es una parte importante y me parece que hay tendencias que están buscando mecanismos permanentemente para continuar con eso que ha sido sin duda un núcleo de la televisión masiva en Latinoamérica. En lo Globo, por ejemplo, tratan de presentar los capítulos como eventos, ¿no? Todo lo que hablábamos antes de esos eventos en directo a lo que uno asiste, que son los que generan la gran comunicación. Por ejemplo, los participantes de la telenovela tienen prohibido tuitear mientras que se está dando la telenovela, como para que, para que funcionen plenamente como actores. ¿Cierto? Es decir, que en ese momento no están tuiteando, sino que esto se construye como si fuera un directo, ¿cierto? Tratan de buscar esa modalidad de intervención, que es un fenómeno interesante. Ahora, yo creo que, no sé si es una tendencia, pero a mí me parece que esto ya viene sido planteado estos días. La gran cuestión pasa por cómo se va resolviendo y cómo va resolviendo cada institución en particular las herramientas que brinda la convergencia. Yo creo que hoy el núcleo está en ese lugar y me parece que en estos casos que citaba, la manera en que se potencia desde las redes y de la institución a través de otras plataformas, de interrogantes para que la gente conteste en Twitter, de que se motivan y se generan elementos que generen una atracción positiva hacia el momento de la expectación televisiva, son muy importantes, ¿cierto? Es decir, estas narraciones transmediáticas tienen que funcionar con estrategias claras para que puedan constituirse esos discursos en discursos que sobreviven en un escenario que es complejo porque ha cambiado y que ya no es el que era antes. Me parece que esta es una cuestión importante. Bien, voy a leer aquí un par de preguntas de nuestro público presencial. Gloria de la Peña dice, ¿hasta cuándo acabará de nacer la nueva televisión? ¿Y qué tan contraproducente es para la vieja televisión el transmitir programas de televisión por Internet? ¿El Internet está desplazando la televisión abierta en México? Son dos preguntas que, bueno, para nuestro colega mexicano. Y luego vamos a ver un tuit. Yo creo que me parece que es un falso debate el estar hablando de si la tecnología por la tecnología va a estar desplazando a un medio a otro medio. Yo creo, como han sucedido históricamente los debates de la tele contra el cine, o del mismo cine contra la lectura, siempre se planteó el momento de, bueno, ¿va a desaparecer o no va a desaparecer? Van a desaparecer. Hoy mismo lo estamos viendo aquí en la FIL, el debate sobre si van a desaparecer los libros escritos o no sobre los libros digitales. Y a propósito de eso, en la Feria de Frankfurt del Libro, creo que la conclusión de los expertos fue, pues no sabemos si desaparezcan o no, lo que no va a desaparecer son las buenas historias, esas van a seguir. Entonces creo que, así como en los libros, aquí el debate o el resumen es, lo que va a subsistir son las buenas historias, los buenos contenidos, aquellos contenidos humanos, y quisiera recalcar esa parte, que respondan a las necesidades de las personas y de las familias. Y menciono familias, por ejemplo, hoy en México, el 40% de los hogares en México tienen una sola televisión. ¿Qué significa eso? Significa eso que ahí no hay decisiones personales. O sea, la decisión de qué se ve en la televisión se hace de manera colectiva, consciente o inconscientemente, pero se decide porque hay un solo espacio, o hay una sola televisión. Y en el corto plazo creo que esta realidad no cambiará, como no cambiará en la mayor parte de los países del mundo. Pues creo que en el gran futuro cambiará y se podrán construir escenarios deseables. Hoy por hoy tenemos que pensar que la decisión de qué se ve en un momento dado es una decisión que tiene que ver con la interacción y la dinámica familiar.
la televisión se convierte en un miembro más de la familia. Y así como planteado con el enfoque de constelaciones familiares, para decirlo de alguna forma, la televisión tiene un rol perfecto y se le transmiten y se le pasan obligaciones y roles. Entonces, y esto es una realidad. Y además, a nivel de probado en investigación, cuando se diseñan los contenidos pensando en qué está pasando con la familia en ese momento, hay mucho mejor receptividad y mucho mejor aceptación. Entonces, creo que la tecnología por la tecnología no es algo que vaya a cambiar o no cambiar. Va a cambiar en la medida que Twitter genere contenidos que puedan afectar al 40% de las familias mexicanas que tienen que estar reunidas en un momento dado para buscar entretenimiento en una casa, como decía hace un momento, en un búnker en el que no pueden salir y tienen que estar pues, entreteniéndose dentro de la casa. Sí. Jesús Martín Barbero, un teórico latinoamericano, habla de que los miedos nos lanzan a los medios. Un poco esto de la necesidad de tener la diversión dentro de casa, contenida, asegurada o con mayor seguridad aparentemente, que si andamos por ahí vagando por la ciudad. Y déjame darte otro dato, sí, que es un dato reciente. En el norte del país, en las ciudades donde hay más violencia y donde hay menos vida hacia afuera, los ratings están creciendo significativamente, los encendidos, en parte pues lo explicamos, pero el hecho que parece interesante es que en ciertas ciudades como Monterrey, en donde el equipamiento tecnológico de televisión por cable, cobertura de internet son de los más altos en el país, también sigue creciendo la televisión. ¿Por qué? Porque está estructurando esta necesidad familiar. Sigue creciendo también, obviamente, el Internet y otra serie de cuestiones, pero Monterrey, con que tiene los índices de desarrollo tecnológico más importantes, es también el lugar en donde más está creciendo el consumo de televisión abierta. Bueno, yo creo que eso es muy interesante, o sea que finalmente la televisión está cumpliendo un rol de llenar este hueco, esta necesidad de entretenimiento, de pasar el tiempo divertido, no aburrido, etcétera, y que ahí casi podríamos decir cualquier cosa que pase en la pantalla, pues será lo que la familia va a poder ver en ese momento. Por supuesto que preferirá ver las buenas historias, ¿no? Aquí nos dicen algo que a mí me parece también muy interesante, del público presencial. Bruno Díaz dice, ¿qué hay de la duración de los programas? Con los nuevos formatos, ¿no es más complicado retener a la audiencia viendo un mismo programa que dura mucho? ¿Creen que sea mejor hacer varios de corta duración? ¿Qué pensarían de la duración de los programas? No sé si es una respuesta fácil, digamos, porque si uno mira lo que sucede en el cine, la industria cinematográfica, que se basa en las grandes franquicias básicamente, ha extendido el tiempo de los grandes films, que son los que se hacen las grandes apuestas de las grandes convocatorias masivas. Es decir, esas grandes franquicias como X-Men, Spider-Man, etcétera, y los grandes films vienen con tiempos de extensión que no bajan de un tiempo que está por el sobre de lo que era el tiempo tradicional, ¿cierto? Entonces esto es una cuestión que depende mucho de, me parece, el tipo de producto, el vínculo que el sujeto establece, los condicionamientos de recepción en ese momento, porque estas prácticas sociales de receptivas, que son las que modelan el vínculo con el discurso, son muy importantes, ¿cierto? Que hay una cuestión que es nuclear, que es, que a mí me parece que también hay que poner en el centro, que es la transformación de las prácticas sociales. Es decir, me parece que la cuestión que no podemos perder de vista,